Bien. Repasemos lo último que vimos. Bueno, si ustedes ven acá en el dibujo, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bueno, estamos teniendo una sección cualquiera, en la cual tenemos un problema de flexión recta, en donde la línea de fuerzas coincide con uno de los ejes principales de inercia, y tenemos un momento que obviamente, por lo que nosotros vimos la semana pasada, un vector momento es perpendicular obviamente a la línea de fuerzas, y donde además el eje neutro pasa por el baricentro de la sección, por ser un problema de flexión simple, y por ser además un problema de flexión recta, el eje neutro es el otro eje principal de inercia. Además de que siempre, aunque todavía no lo hayamos visto, el eje neutro es conjugado de inercia de la línea de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense que ahí nosotros tenemos una tensión máxima, que es la tensión máxima positiva, y a la tensión mínima, que es en realidad la tensión de máximo valor, pero de compresión o negativa. Y en general, nosotros siempre vamos a tener fibras que van a estar traccionadas, fibras que van a estar comprimidas. Aunque después vamos a ver, esto ya es la flexión compuesta, vamos a ver que, bueno, esto no siempre es así, esto no siempre es así, pero ya déjenme, o denme un ratito para poder comentar. Bueno, acá sí nosotros vamos a tener fibras que serán traccionadas y fibras que serán comprimidas. Esto en la flexión simple. Bien, otra de las consideraciones que nosotros vimos fue este tema. El tema que hemos denominado el volumen de tensiones, tal como nosotros lo vimos para solicitación AXIL, acá lo que estamos viendo es cómo nos queda el volumen de tensiones para la flexión simple recta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que, de vuelta, si bien acá no está puesto, este de acá es el eje neutro, es decir, el eje Y coincide con el eje neutro, es un eje baricéntrico, y fíjense que ahí, sobre el eje neutro, las fibras no se acortan ni se alargan, y sobre él las tensiones normales son nulas. ¿Quedó claro? Bien. Y después vimos un tema, el cuarto punto, relacionado con la representación del diagrama de tensiones. Fíjense que el diagrama de tensiones, en este caso, si el eje neutro coincide con el eje Y, bueno, uno lo puede representar de un lado o del otro de la línea de fuerzas. Recuerden que la línea de fuerzas es el eje Z y que el eje neutro es el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual uno puede representar el diagrama de tensiones de un lado o del otro. A ver, uno podría decir, bueno, si el eje Y positivo es hacia la izquierda, como lo estamos viendo acá, bueno, yo dibujo las tensiones de tracción como positivas hacia la izquierda, ¿sí? Que sería este caso de acá o este caso de acá. Ahora, también uno podría llegar a decir, bueno, a ver, pero si las tensiones de tracción están representadas por vectores que son perpendiculares al eje de la sección y que se terminan alejando de la propia sección, uno diría, bueno, este esquemita, si yo lo dibujo desde el lado derecho, sería el más representativo. En este caso, ahí no habría ningún problema, es decir, en el que está a la izquierda del eje Z. ¿Quedó claro? Bueno, cualquiera de estas formas está bien, de estas que ven ustedes acá, para nosotros es válido. Cada uno la dibuja como más cómodo o como mejor la siente a la representación. Y lo importante, sí, lo importante acá es que ustedes sepan bien qué tensiones o qué fibras son las que están traccionadas y qué fibras son las que quedan comprimidas. Y para eso sí le tienen que poner el signo que corresponde. Más para las tensiones de tracción, menos para las tensiones de compresión. ¿Me expliqué con esto, chicos? ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. Se entendió. Bien, perfecto. Y el último temita que vimos,
fue el de un poco cómo aprovechábamos nosotros la sección. Fíjense, volviendo a este tema, si yo tenía una sección rectangular, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, tenía las tensiones normales. Fíjense que, a ver, la relación entre las tensiones, así como entre las deformaciones, era una relación lineal. Porque esa era una de las cosas de los fenómenos o de las consideraciones respecto del fenómeno físico que habíamos experimentado, que habíamos visto. Bien, ahora fíjense lo siguiente. Yo voy a tener estas fibras, vamos a trabajarlas en verde y las voy a reforzar un poquito. Esta de acá, la de los extremos, que uno va a tratar de que siempre, por una cuestión de aprovechamiento del material, se encuentren muy cercanos en cuanto a su tensión de trabajo a las tensiones admisibles. Bien. Ahora, fíjense que si todo esto es H grande, o H directamente, fíjense que acá yo tengo H sobre 2. Y que en la mitad de H sobre 2, ya la tensión es el 50% de los valores máximos que tenemos en los extremos. O sea que fíjense que por lo menos yo tengo el 50% de la sección trabajando a tensiones menores al 50% de la tensión admisible. Es decir, que tengo trabajando la mitad de la sección a tensiones muy bajas. Es más, uno podría llegar a decir, bueno, pero si yo en realidad considero esto de acá, que es 3/4 de H sobre 2, y considero otros 3/4 de H sobre 2 del otro lado, tengo el 75% de la sección que está trabajando a tensiones menores a un 75% de la tensión admisible. Es decir, que uno puede llegar a la conclusión de que está trabajando con tensiones muy bajas, en un gran porcentaje de la sección. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo vengo con un serruchito, con una sierra, y todo esto que vieron acá, vamos a ponerlo, todo esto que tenemos acá y todo esto que tenemos acá, lo saco y lo agrego como habíamos dibujado, lo agrego en esos lugares. Bueno, fíjense que el momento de inercia, por un lado, del perfil este, que queda como una especie de doble T, es bastante más grande que el momento de inercia que queda respecto de la sección rectangular, y en donde las áreas son iguales. Con lo cual acá se evidencian dos cosas. Primero, que cuando uno toma que las tensiones en el perfil 1, en el perfil doble T, es igual al momento máximo dividido el momento de inercia por Z, esto crece tanto que hace que las tensiones disminuyan. Y en el otro caso, eso si uno lo compara con la sección rectangular. Entonces esto crece y hace que disminuyan bastante las tensiones normales. Bueno, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Bueno, y además hago que tengo mucha sección trabajando a prácticamente las mismas tensiones, porque yo, fíjense que todo lo que saqué lo estoy distribuyendo en esto de manera más alargada. Entonces, tengo mayor cantidad de material trabajando a tensiones más altas. Y esa es un poco la razón por la cual se crean estos perfiles doble T, estos distintos tipos de secciones. ¿Sí? De hecho, hay perfiles doble T que en realidad se arman con chapas que vienen de este tipo. Entonces, fíjense, yo tengo estas tres chapas, este lo ubico como alma, y estos dos los ubico como las alas. Y después acá uno lo suelda, ¿no? En estos
en estos lugares. ¿Sí? Y ahí al soldarlos, bueno, quedan perfiles WP armados. Si cuando vayan alguna vez a algún supermercado, algún shopping o a veces alguno de los galpones grandes, van a ver que a veces las estructuras del techo son o vigas reticuladas o son vigas de alma llena armadas como las que yo les estoy mostrando acá. Así que tómense 2 minutitos, levanten la cabeza, miren un poquito para arriba y vean a ver cómo es la viga del techo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Hasta acá un breve repaso de lo que nosotros vimos en la clase pasada. Todo esto acá. Bueno, bien. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar un poquito con lo que nos quedaba por ver de este tema. Entonces, ¿qué es? Entonces, acá nos quedan los problemas. Vamos a ver cuáles serían los problemas de la flexión, ¿no? Que en definitiva son los mismos que vimos para el caso de solicitación axil. Así que, ¿cuáles serían los problemas de la flexión? Bueno, muy bien. Un segundito, por favor, un segundo. Bueno, ya estamos. Bueno, a ver, los problemas de la flexión son, al igual que los que vimos en solicitación axil, son 3. El primero primero es un problema de verificación. ¿Sí? En donde uno como datos, ¿qué conoce? Conoce el momento de inercia, perdón, el momento como solicitación y conoce el momento de inercia. Y lo que tiene que hacer es ver que es decir, conocemos, vamos a agregarle acá también, la sección y calidad del material. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de ver? Ver que el momento, dividido el momento de inercia por Z máximo, acá lo pongo en módulo simplemente para decir cuál es el máximo valor de esa solicitación, sea menor o igual a la tensión máxima admisible con la que ese material y esa calidad pueden estar trabajando. ¿Quedó claro? Bien. Un segundo problema tiene que ver con el dimensionado, es decir, un segundo problema tiene que ver con el dimensionado. Y el dimensionado ¿qué me exige? Me exige, bueno, a ver, como datos, MI, la calidad del material, o sea, el material y la calidad. Y lo que nos piden determinar justamente, lo que nos piden determinar o verificar es cómo es la sección,
y básicamente su momento de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, fíjense que hay dos cosas que dependen de la sección, ¿no? Es decir, la sección, una es el momento de inercia propiamente dicho, y el otro es Z máximo. ¿Estamos de acuerdo? Sería el momento de inercia y el Z máximo, porque los dos son valores que dependen de la sección. Cuando yo ponga, por ejemplo, una sección cualquiera así, y yo digo, bueno, este es el eje neutro para esta sección, porque el baricentro pasa, por ejemplo, por acá, entonces los valores máximos son estos de acá. Z1 y tendré Z2, que serán los Z máximo y los Z mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo en definitiva quiero determinar? Es que I sub I sobre el módulo de Z máximo sea mayor o igual a, un segundito, MI sobre la tensión admisible. Esto es básicamente lo que uno quiere dimensionar. Ahora después vamos a esto de acá. Tiene una simplificación en la denominación que la vamos a ver ahora a continuación. Después de este punto. Bien. Bueno. Y finalmente, el tercer problema es el determinar la capacidad portante de la sección y en definitiva del elemento estructural, ¿no? ¿Sí? A ver, en este caso, ¿qué conocemos de datos nosotros? Nosotros de datos conocemos el momento de inercia, conocemos a la sección, es decir, con toda su geometría, y conocemos el material y su calidad. ¿Y cuál es el objeto de acá? Bueno, determinar el momento MI máximo. ¿Entendido? Entonces, fíjense que nosotros, de esta expresión, sigma x igual a MI sobre I sub I por Z máximo, yo si de acá despejo MI, me queda lo siguiente. Me queda sigma x, y ahora le voy a poner por I sub I sobre Z máximo. Bien, a ver. Una cosa que acá tendría que... Si acá... me quedó muy hacia un costado por eso. Si acá sigma x es la tensión admisible, el momento que uno obtiene es el momento flector admisible. ¿Entendido? A ese momento que provoca que en las fibras más alejadas se alcance la tensión admisible, se lo denomina momento flector admisible. Bien. ¿Me expliqué, chicos? ¿Se entendió todo esto? ¿Alguna duda? Algo que... ¿Eso es lo que te piden? ¿Cómo, perdón? ¿Eso es lo que te piden? No, eso es lo que te pueden llegar a pedir, claro, el momento flector admisible. Es aquel momento que provoca en las fibras más alejadas de la sección que la tensión sea la tensión admisible. A ese momento se lo denomina momento flector admisible. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Estos son los tres problemas. Son los mismos tres problemas que nosotros vimos para solicitación AXIP. Lo que pasa es que hacemos la distinción por los distintos valores que uno tiene acá. ¿Quedó claro?
Sí, sí, buenísimo. Bueno, muy bien. ¿Los demás, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido o yo no me haya explicado? Bueno, si no, seguimos. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a ver otro temita antes de empezar. En realidad nos quedan, sí, otro temita antes de empezar con flexión oblicua, que es el siguiente. Vamos a ver algo que lo denominamos módulo o momento resistente. Muy bien. El módulo o momento resistente. A ver, supongamos que tenemos esta sección. Supongamos que tenemos esta sección. ¿Sí? En donde, bueno, este de acá es la sección, este es el eje Y, este es el eje Z, este es el baricentro, la sección que coincide con el origen. Bien. Y vamos a suponer que las distancias, que el baricentro obviamente no se encuentra en la mitad de la altura de la sección, y entonces, por lo tanto, estas distancias que van al borde, tanto en un sentido como el otro, son distintas. Entonces, a este la llamo Z2, que es Z superior o ZS, y a esta la llamo Z1, Z inferior o ZI. Bien, y hagamos que el momento que está solicitando esta sección es un momento MI positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, fíjense, las fibras más alejadas son Z1 y Z2, independientemente de que en este caso la inferior sea más grande a su vez que la superior, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, para este caso, las tensiones máximas, tanto en un sentido como en el otro, serían las siguientes. A ver, sigma X para Z1, que es igual al momento en I, dividido I sub I por Z1, y serían sigma X para Z2, sería MI sobre I sub I por Z2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense que yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? De esta expresión, de ambas expresiones, podría escribir esto. Es decir, paso dividiendo a la distancia de la fibra más alejada al eje neutro, la paso dividiendo respecto del momento de inercia. Bueno, muy bien. Fíjense, ahora bien, a estas variables, a esta razón y a esta de acá, las vamos a denominar de la siguiente manera. El cociente entre I sub I y Z1, esperen que acá le doy a este chico que está por entrar, lo vamos a denominar, va a ser una nueva variable, que la vamos a denominar SI1 o también SI inferior o también WI1 o WI inferior.
Cambia la S y el W porque dependiendo de la norma en general que uno esté utilizando, ¿no? Simplemente eso. Y en el otro caso, y por eso pongo las dos, porque van a ver las tablas de perfiles que dan estos datos, estas relaciones, las dan en función de, alguna la escriben con S, otra con W. Entonces por eso aprovecho y les pongo ambas denominaciones. Y entonces esto será SI2 o SI superior o WI2 o WI superior. Bueno, a estas relaciones se las denomina, como bien dice el título, momento o módulo resistente de la sección. Perdón, ¿te hago una pregunta? Sí, En las tablas, ¿cuál de los dos es el que aparece, el inferior o el superior? Porque yo, ponele, una de las tablas que había visto tenía un solo valor de W. ¿Cómo sé yo si es el inferior o el superior? mirá, tenés dos formas de saberlo. Primero haciendo la cuenta, porque fíjate, si me permitís, vamos a buscar una de las tablas y te muestro bien cómo en definitiva sería. Dame un segundito y te muestro bien cómo sería. A ver. Lo tengo acá. En general las tablas dan el menor valor de los dos módulos resistentes. Y te explico por qué dan el menor valor, porque es el que provoca la mayor tensión. Entonces ponen de los dos el más crítico. ¿Sí? No dan los dos. Pero igualmente te puedes dar cuenta, vamos a ir con un perfil U. Ahí está. Ya les comparto, un segundito. Bueno, ahí ves este perfil U, ¿sí? O UPN. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, Sí, se ve. fíjate que ¿qué te indica? Te indica la posición del baricentro. Y la posición del baricentro no te acota las dos distancias, te acota una sola. Te acota la menor distancia. Es UI, que es desde el baricentro, desde acá donde tengo la manito, al filo externo del alma. Ahora, la otra distancia vos la podés sacar, sí, la podés sacar tranquilamente. La podés sacar tranquilamente porque el ancho del ala lo conocés. ¿Y dónde está el ancho del ala? Es BF. Entonces, fíjate, tomemos un perfil, por ejemplo, el UPN 200. Tomemos el UPN 200. Así lo tenemos un poquito. Fíjate, el SUI, ¿dónde está el SUI? Acá está. Ahí lo extendemos un poquito más. Hasta ahí. Fíjate, el UPN vale, el SUI vale 2,01 centímetros. ¿Está bien? Y el ancho del ala es 75 milímetros, o sea, 7,5 centímetros. O sea que aproximadamente vale 5,49 centímetros la otra distancia. Es decir, ¿qué distancia? La distancia del eje Y al filo que no está acotado. Con lo cual vos con esos dos valores, si vos verías el SI. Fíjate, hagamos la cuenta. Hagamos la cuenta si tengo la calculadora, que no tengo, pero a ver, háganla ustedes la cuenta. Dividan. El momento de inercia respecto del eje Y, que es el eje asimétrico, es 148. 148 dividido 2,01. ¿Eh? 73,6 me da. ¿Cuánto? 73,6. Perfecto. Ahora, hacé lo otro, que era 5,49, creo. 148 dividido 5,49. Si no hice mal yo la cuenta. 26,96. Claro, es lo 26,96, está acotado en 27.
Es decir, el momento de inercia, el módulo momento resistente, siempre te da de los dos el menor. Porque ahora vamos a verlo, ya que aprovechamos y lo vemos para ver cómo serían las tensiones acá, que seguramente en la práctica ya se lo han adelantado, pero aprovechemos y lo vemos como ejemplo acá y de paso tomamos estos valores. ¿Me expliqué? No Sí. sé si me expliqué con lo que te estoy diciendo. Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, bueno, entonces paro de compartir, pasamos a compartir lo otro. Ahí, muy bien. Ya estamos, ahí. Acá está, bien. Bueno, entonces, ya que estamos, hagamos esto con este perfil, simplemente para ver cuánto nos daba. Muy bien. Fíjense. Este es el eje Y y este de acá es el eje Z. Y entonces es el eje Z que salió medio torcido, pero bueno, vamos a borrarlo y lo volvemos a escribir. Bien. Bueno, entonces fíjense que, a ver, ¿qué es lo que me acota el problema? El problema me daba esto, que es SUI 2,01. Pero a su vez me dice, mira, todo esto, el ancho del ala, era, ¿cuánto era? 75 milímetros. 7,5. Por lo tanto, esto de acá es 5,49. Bien, a ver. El momento de inercia respecto del eje Y era 2,48, ¿era? Ya ni me acuerdo. A ver. A ver. 148, perdón. 148. 148 centímetros a la cuarta. Por lo tanto, yo voy a tener, en este caso, voy a tener un SI a izquierda y voy a tener un SI a derecha. ¿Sí? Dependiendo de cómo ponga el perfil, porque alguien me podría decir, Luis, pero si pones el alma para la izquierda, y bueno, le pondrás SI1 y lo llamarás SI2, independientemente. Entonces, este va a ser igual a I sub I, perdón, dividido I1 y este será I sub I dividido I2. Y fíjense que esto es 148 dividido 5,49 y 148 dividido 2,01. Este daba aproximadamente 27, ¿no? Habíamos dicho. Y el otro no me acuerdo cuánto habíamos dicho que daba. Pero debe andar en 73,6. Exactamente, ahí está, perfecto. Entonces, fíjense que cuando uno va a hacer el diagrama de tensiones, ¿cómo va a ser? Bueno, siempre en las fibras más alejadas del eje neutro, las tensiones son más altas. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? El módulo momento resistente es el más chico. Entonces, vamos a suponer que uno tiene un momento de inercia, un momento flector de este tipo, entonces va a tener, si esto es esto, me va a quedar que las tensiones son algo así. O sea, sigma X debido a MZ1 en módulo
es mayor que sigma X debido a MZ en 2. Acá son negativas las tensiones y acá son positivas. ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Sí? Y esto sería sigma X debido a MZ en 2, y esto es sigma X debido a MZ en 1. Y MZ es este de acá. ¿Me expliqué, chicos? ¿Se entendió hasta acá? Luis, una consulta. Sí. ¿Cómo deformaría el perfil ese momento? ¿Cómo lo deformaría? Sí. Y este perfil, en este caso, mirá, esto es como si vos tuvieras esto de acá. Bueno, déjame que lo tengo que dibujar acá, a ver, en perspectiva para mostrártelo. Vamos a hacer así. Tenemos un poquito de paciencia para dibujarlo porque así. Ajá, bueno. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, fíjate que si yo tengo acá un apoyo fijo, uno móvil, ponele, en el espacio, y acá tengo un apoyo fijo en el espacio, ¿sí? Este es móvil y este es fijo. Para que yo tenga ese momento, tengo que tener cargas que van a estar aplicadas, por ejemplo, así. Yo lo tengo... Cargas de este tipo, horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Porque para tener eso, tengo ese tipo de cargas que me flexan el perfil en esa dirección. ¿Y esto cómo se va a flexar? Bueno, esto vos lo vas a ver que se va a flexar de esta manera. En el plano, en el plano horizontal. Perdón. Esto es así. Uno tiene que medir los desplazamientos en esa dirección. No sé si me expliqué. ¿Mm? Ah, claro. Sí. Es en el plano horizontal que se está O sea, flexando. como para atrás. Claro, para atrás sería. Exactamente. Es como que, a ver, un segundo. Sí. Encuentro mi famosa reglita. Acá está. Un Sí, segundito, a creo que ver hay. si te lo puedo mostrar bien. Bueno. A ver. A ver si me ves a mí ahora. Ahí está, ¿me ves ahí? Sí. Bueno. ¿Ves no sé si alcanzás a ver? A ver, vamos a ver si yo lo amplío esto. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le aplico una fuerza
así, perpendicular a esto, que vos la ves que se flexa así, de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le pasa. Lo que sí puede pasar es que vos tengas, que es lo que vamos a ver a continuación, una fuerza horizontal así y otra fuerza vertical así. Entonces vos vas a ver que esto se te va a flexar, obviamente en el plano horizontal, pero también se te va a flexar en el plano vertical. Es decir, acá el único tema es que fíjense que si yo lo quiero flexar esto en el plano vertical, ustedes no lo aprecian, porque tiene una inercia muy grande. Esto es lo que le pasa. Fíjense que la sección transversal de acá de la regla es rectangular. Entonces, si yo lo quiero flexar así, poniéndolo paradito al rectángulo, fíjense que yo estoy haciendo fuerza y no lo puedo, ustedes ni lo aprecian la flexión. En cambio, si yo lo hago así, miren qué fácil se dobla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso por qué? Es porque, bueno, tiene un mayor momento de inercia que se opone a que el cuerpo se le deforme. ¿Está bien? Esa es básicamente la esencia de lo que estamos acá viendo. Listo. No sé si me Bueno, expliqué clarísimo, lo que gracias. estás preguntando. Sí, todo esto lamentablemente lo perdemos un poquito acá con la virtualidad. La única que me queda es hacerlo de esta manera para que se aprecie, pero bueno, hay igual muchas fotografías y todo, así que bueno. Vemos Gracias, Luis. No, de nada. Después les muestro algunas fotografías así para que vean por lo menos cómo es la deformación de esto. Bueno, muy bien. Volvemos acá, así les comparto y seguimos con este tema. Y ahí para que no nos ocupe. Entonces, yo puedo tener, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Van a ver que puedo tener momento en Z y momento en Y. Fíjense que el momento en Z que comprime las fibras que están a la izquierda y tracciona las que están a la derecha, ¿no? ¿Quedó claro? Bueno, a ver, con esto hemos terminado lo que sería flexión simple recta y tendríamos que empezar con lo que sería flexión oblicua, simple o oblicua. ¿Quedó claro? Flexión simple o oblicua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso que nosotros vamos a seguir es muy similar al que hemos desarrollado acá. Entonces, vamos a poner acá, y vamos a agregar una hojita cuadriculada. Vamos a poner acá flexión simple. Vamos ahora a poner 0,5. Y vamos a ver, ¿dónde está? Acá. Flexión simple oblicua. Flexión simple oblicua. Bueno, muy bien. Dicho todo esto, lo primero que voy a mostrarles ahora son los esquemas, un esquema básico de todo esto, que esto sí nos interesa, porque define el planteamiento del problema. Entonces, esquemas básicos. Bien, bueno, muy bien. Entonces, a ver. Voy a hacer un esquema que, si bien yo no les voy a hacer las demostraciones porque dijimos que para no atrasarnos y todo, la idea era justamente no hacer los esquemas, no hacer todas las demostraciones, sino que sí se las voy a enviar y ustedes las van a tener para ver esas demostraciones. Son muy fáciles de seguir. Entonces, lo que sí tienen que entender bien es cómo es el esquema que yo les muestro, cada una de las variables, para así después la demostración poder entenderla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que la sección transversal es algo como esto. Vamos a suponer que
esto de acá y este de acá son los ejes principales de inercia, baricéntricos, eje 2 y eje 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer también que este de acá, simplemente por una cuestión de simplicidad, es el eje Y, que voy a decir, este eje Y es el eje neutro, y voy a suponer que este de acá que voy a llamarlo eje Z, es la línea de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Es la línea de fuerzas. Y vamos a suponer también, ya que estamos, que como el vector momento es perpendicular a la línea de fuerzas, este es nuestro vector momento. ¿Sí? Y lo voy a denominar M. Este vector momento, obviamente, forma 90 grados con la línea de fuerzas, por lo que nosotros ya hemos visto. A este ángulo, que es el ángulo que forma la línea de fuerzas con el eje neutro, voy a llamarlo beta. Por lo tanto, por opuestos por el vértice, esto es beta, y esto de acá es 90 menos beta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ven? Bueno, esperen que voy a ponerlo esto por una cuestión de comodidad, lo voy a poner acá adentro, beta. Vamos a suponer que ahora tomo un diferencial de área como este. Este diferencial de área tiene la distancia al eje Y, la denomino Z. La distancia a la línea de fuerzas la denomino Y. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿no? No, Bueno, ninguno. bien. Entonces, de acá, si yo ensayo un esquema como este, una sección con una flexión oblicua como esta, se van a verificar dos cosas. Primera, se verifica la hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Se acuerdan cuál era la hipótesis de Bernoulli-Navier? Que nosotros la denominamos HBN. Era la hipótesis propia de la flexión, en donde si las secciones que originalmente eran planas, seguían siendo planas después de la deformación por flexión y giraban alrededor de un eje al cual lo denominábamos eje neutro de la sección. Y pertenecía, obviamente, al plano de la sección. Y la otra cuestión era que las deformaciones y las tensiones siguen una relación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Las ecuaciones de equivalencia que se van a plantear acá, esto lo voy a poner acá ahora, Perdón, Luis, ¿podría subir un ratito? sí puedo, decime vos cuándo. Listo, gracias. Sí, bueno, bárbaro. Las ecuaciones de equivalencia son las siguientes. La primera que voy a plantear
Se las voy a plantear, la demostración va enviado en unas hojitas que le adiciono a estos escaneos. Así que, la primera, que me dice que el esfuerzo normal es igual a 0, y la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área. De esta ecuación ustedes van a ver que van a llegar a la conclusión de que el momento estático del área de la sección respecto del eje neutro, que es igual a la integral extendida a toda el área de sección de z por diferencial de área. ¿Por qué pongo z? Porque z es la distancia de un diferencial de área al eje neutro. Que entre paréntesis, acá no puse que eso era un diferencial de área. Ahí está. Entonces, que ese diferencial de área, la integral de todo eso respecto al eje neutro, es igual a 0. Entonces, esto muestra que el eje neutro es baricéntrico. El eje neutro es baricéntrico. ¿Sí? Eso en cuanto a la primera conclusión que uno saca de esa ecuación de equivalencia. El segundo tema que uno va a sacar es, fíjese, si yo tomo, que esto en realidad está vinculado con la quinta ecuación de equivalencia. Y es momento respecto del eje neutro. Momento respecto del eje neutro. Muy bien. Bueno, cuando uno toma un momento respecto del eje neutro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Dice, fíjense, la componente del momento m respecto del eje neutro la llamo mi, porque es la proyección de m sobre el eje neutro. Entonces, fíjense que mi es igual a m por el seno de beta. Y esto va a ser igual a la integral extendida a toda la área de sección de sigma x por z por diferencial de área. De acá se va a llegar a esta expresión. Vamos a ponerlo con colores distintos, así ya lo tenemos. Se va a tener que m, que sigma x va a ser igual al momento m por el seno de beta dividido el momento de inercia respecto del eje neutro por z. ¿Estamos de acuerdo? Se va a demostrar eso. Y de la tercera ecuación de equivalencia, que en realidad es la sexta, que es momento respecto de la línea de fuerzas, se va a concluir, ahí el momento, fíjense, como el momento es perpendicular a la línea de fuerzas, la proyección sobre la línea de fuerzas es 0. Entonces, ahí va a ser que esto es 0, es igual a la integral extendida a toda la sección de sigma x por i por diferencial de área. Y de acá se va a obtener que la integral extendida en toda la sección va a quedar expresada de la siguiente manera. De i por z por diferencial de área es igual a 0. ¿Y esto qué es? Es el momento centrífugo respecto de la línea de fuerzas y respecto del eje neutro me queda que es igual a 0. Con lo cual, fíjense que me queda que el eje neutro y la línea de fuerzas son conjugados de inercia.
¿Quedó claro? ¿Mm? Son conjugados de inercia. Bien. Bueno, estas son las tres conclusiones que uno saca del tema este de la flexión compuesta. Fíjense, para resumir, el eje neutro es un eje baricéntrico, en la flexión simple recta pasaba lo mismo. Se verificaba que en el eje neutro y la línea de fuerzas son conjugados de inercia, lo mismo que en la flexión simple recta, pero con la única diferencia que como acá la línea de fuerzas no es un eje principal de inercia, porque justamente por esa razón es flexión oblicua, el eje neutro acá tampoco es eje principal de inercia. Y por lo tanto, no necesariamente el eje neutro y la línea de fuerzas son perpendiculares. Es decir, de esto surge que la línea de fuerzas y el eje neutro no son perpendiculares. ¿En dónde? En la flexión simple oblicua. ¿Sí? Y la otra es, bueno, ¿cómo es la relación entre la solicitación y las solicitaciones y el momento y las tensiones? Está dada a través de esta expresión. ¿Sí? Pero esta expresión, para ser aplicada, requiere conocer dos cosas. Requiere conocer beta, que es el ángulo que forma la línea de fuerzas con el eje neutro, cosa que a priori uno no lo conoce, porque lo tiene que determinar después, y conocer el momento de inercia respecto del eje neutro, que todavía no lo conocemos. ¿Entendido? Entonces, esta expresión es medio compleja de aplicar. Y entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo justamente lo aplicamos. ¿Entendido? ¿Mm? Un ejemplo les quiero mostrar de esto, que tiene que ver con el perfil U que vimos hace un ratito. Fíjense, cuando yo tenía el perfil U, que era este de acá, fíjense que si yo tengo este, que es mi momento M, fíjense que acá, tanto Z como I son los ejes principales de inercia baricéntricos. Es decir, que yo esto lo puedo tranquilamente descomponer en dos momentos. ¿Mm? Este de acá y este de acá. Esto es MI y este de acá es MZ. Fíjense que MI lo ocasionan fuerzas, en este caso verticales, o en la dirección Z. Y MZ lo ocasionan fuerzas horizontales, o en la dirección Y. ¿Entendido? ¿Eh? ¿Me expliqué, chicos, con esto? ¿Sí? No llego a leer muy bien qué dice, Luis. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, decime dónde lo vuelvo a escribir, porque si hay algo que no se entiende, lo escribo de vuelta, no te preocupes. Vamos a hacerlo Lo así. de M-I-M-Z. Espera, vamos a hacerlo así. Entendí que descompusiste M. Sí. Espera, vamos a escribirlo bien así. A ver. MI ocasionado por fuerzas verticales o... ¿Los pares serían? ¿Los pares de fuerza? ¿Eh? ¿Cómo no te entendí? Perdón. Que si te referís a los pares de fuerzas que están en el plano. Claro, los que están en el plano serían estos. A ver, mirá, si vos lo tuvieras acá... Espera que vuelvo a escribir esto y ya te lo explico. Y el MZ es ocasionado por fuerzas
horizontales o dirección Y. A ver, fíjate. De vuelta, si yo dibujo esto, por ejemplo, para este caso, fíjense que las fuerzas estas son las fuerzas que me generan justamente, perdón, esto está mal puesto. Ahí está, vamos de vuelta. Este sería el MI, ¿entendido? ¿Se entiende? Ahora, ¿quién lo ocasiona esto? Lo ocasionan fuerzas que van a estar verticales de este tipo. ¿Se entiende? Claro, sí. Bueno, en cambio, cuando vos tenés las otras, más o menos acá. Ahí estamos. Bueno, en el otro caso tendríamos estas fuerzas. A ver, ¿cómo lo dibujé? Para abajo. O sea, si lo dibujé para abajo, esto es así, viene así. Sería en este caso, entonces, y el momento es de este tipo. Este sería el momento MZ. ¿Quedó claro? ¿Y esto quién lo ocasiona? Lo ocasionan fuerzas así. Bueno, ahí te puse más o menos esto, vamos a cambiarlo de color. Estas son las fuerzas que lo ocasionan. ¿Se entiende? Buenísimo. Gracias. Me alegro. Bien. Bueno, entonces, esto, lo que vimos es el planteamiento general del problema con las ecuaciones de equivalencia, y este ejemplito ya lo vimos. Entonces, lo que sí vamos a ver ahora es lo siguiente. Que sería, creo que, 0. Esto es flexión simple 0,5.03. Esto sería flexión simple oblicua en función de dos flexiones rectas. Me comí ahí la X. Muy bien, ahí está.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que comúnmente se hace? Es un poquito lo que recién les hice con el UPM, para que ustedes lo vieran. A ver, veámoslo. Fíjense que si yo tuviera esta sección, y supongamos que esta sección tiene estos dos ejes principales de inercia baricéntricos, donde esto es G que coincide con O, esto es I y esto es Z, ¿sí? Y vamos a suponer que yo ahora les dibujo esta línea de fuerzas. Uy, perdón. La apagué sin querer. Entonces, yo supongo que esta es mi línea de fuerzas. Por lo tanto, mi vector momento es perpendicular a la línea de fuerzas. Es este de acá. Y este lo puedo descomponer en estas dos flexiones, MI y MZ. ¿Estamos de acuerdo? Un diferencial de área cualquiera, como este, por ejemplo, va a tener coordenadas I y va a tener coordenadas Z. Y este es un diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que este vector, esto lo puedo descomponer por una cuestión muy simple. Primero porque el momento M es un vector momento y le aplican obviamente todas las reglas del análisis y del álgebra vectorial. Entonces, el vector M, vector, es igual a la suma vectorial de MI más MZ. O sea que tranquilamente yo puedo, de esto como dato, ir para acá, o a su vez, si yo estoy parado acá como dos momentos, los puedo sumar para obtener el momento resultante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que acá el eje Y y el eje Z son ejes principales de inercia baricéntricos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, suponiendo que Y coincide con el eje 1 y Z coincide con el eje 2, yo lo que puedo hacer tranquilamente es esto. MI es igual a M1. ¿Y esto qué tiene como línea de fuerzas? Tiene como línea de fuerzas al eje Z o eje 2. Y por lo tanto, el eje neutro coincide con el eje Y o el eje 1. Mientras que el momento en Z coincide con el momento M2 y donde la línea de fuerzas es el eje Y, que coincide con el eje 1, mientras que el eje neutro es el eje Z, que coincide con el eje 2. ¿Entendido? Chicos? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, la pregunta es, las tensiones, en definitiva, ahora. Las tensiones sigma X totales, ¿qué van a ser? Van a ser las tensiones provocadas por el momento dato M. ¿Estamos de acuerdo? Y, Luis, perdón, ¿podés subir un segundo así le saco una foto? sí, ahí está. Ahí va. Vale. Bueno. Entonces, las tensiones totales van a ser las que provoca, obviamente, el vector M, este de acá. Pero van a ser igual también a las tensiones sigma X provocadas por MI más las tensiones sigma X provocadas por MZ. ¿Y qué son cada una de estas tensiones? A ver. Sigma X total
va a ser igual a MI sobre I sub I por Z. Y las tensiones sigma X en MZ van a ser igual a MZ sobre I sub Z por I. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora alguien me podrá decir, Luis, ¿pero por qué no pusiste la suma ahí? Bueno, porque esto requiere un análisis, que es el que vamos a realizar a continuación. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta esto de acá. El momento de inercia ahí es una magnitud positiva, ¿no es así? Lo mismo que el momento de inercia en Z. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Para este diferencial de área, las coordenadas Y y Z, ¿cómo son? ¿Positivas o negativas? Positivas. Positivas. El momento MI y MZ que puse, ¿cómo son? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. Bueno, ahora, si yo tengo tres variables positivas y las multiplico y divido como requiere esto, el resultado de esto, ¿qué me va a dar? Positivo. Positivo. Y en este segundo término, ¿cómo me va a dar el resultado? Positivo. Positivo. Bien. Ahora, les hago una pregunta. El momento MI, en este diferencial de área que yo puse acá, este diferencial de área que puse ahí, ¿qué tensiones provoca? ¿De tracción o de compresión? Dirección. De tracción, perfecto. O sea que fíjense que nosotros, además, tenemos una convención previa que nos dice que las tensiones de tracción las llamamos positivas, o las consideramos, mejor dicho, positivas, las tensiones de compresión las consideramos negativas. O sea que fíjense que MI provoca una tensión de tracción y toda la cuenta esta me da positiva. O sea que acá lo voy a preceder del signo más. Ahora, pregunta, el MZ, en ese diferencial de área, ¿qué tensiones provoca? ¿De tracción o de compresión? De compresión. De compresión, pero toda la cuentita me da positiva. Entonces, ¿cómo soluciono el problema? La soluciono poniendo o precediendo esto de un signo menos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, en definitiva, las tensiones totales para esta terna y para la orientación de esta terna que pusimos es esto. ¿Qué significa esto? Significa que esta es una expresión que yo la puedo utilizar poniendo en cada una de estas 6 parámetros o 6 variables, poniendo cada una de ellas con su signo. Y automáticamente me da el valor de la tensión total. ¿Quedó claro? Eso es lo que esta expresión significa. El análisis, un segundito, espérame un segundito. El análisis, y ya te contesto todo lo que quieras. El análisis lo podría haber hecho de manera conceptual también. Y decir, a ver, si yo tomo ese punto, ese diferencial de área que tengo ahí dibujado, bueno, digo, MI es positiva, la considero de tracción, MZ provoca tensión de compresión, la considero negativa, y sumo un valor positivo con un valor negativo. ¿Está bien? Bueno, eso es válido. Yo puedo elegir, por ejemplo, otro punto acá y ver también, analizar de esta misma manera conceptualmente cómo son las tensiones. Fíjense que ahí MI provoca una tensión de compresión y MZ provoca una tensión de tracción. Por lo tanto, un término va a estar restando y el otro sumando. Si yo tomo este puntito de ahí, bueno, MI provoca de compresión y MZ también. Los dos tienen que terminar restando. Bueno, y así con cada uno de los 4 cuadrantes. Ahora, si yo empleo esta expresión, esta que tenemos acá, esa expresión, automáticamente poniendo cada variable con su signo, que en realidad son MI y MZ y ZI, es decir, las coordenadas
del punto que estoy analizando, me da directamente la tensión total. Es una expresión que me permite armar un mapeo, armarme, si quieren, una planilla con 1000, 10.000, 15.000 puntos, y automáticamente con las coordenadas de cada punto y fijando MI, MZ y los momentos de inercia que son constantes para toda la sección, lo mismo que MI y MZ, ya directamente me queda un relevamiento, un mapeo de toda la sección. ¿Me expliqué con esto? Y ahora alguien me iba a hacer una pregunta y yo le pedí unos minutitos, me dicen y me la sé sin ningún problema. Lo que yo no entendí fue lo de tracción y por qué o sea, entendí MI de tracción, pero no MZ de compresión. Bueno, vamos a poner la cámara, ¿te parece? ¿Y me ves? Dale. Es la única manera que le encuentro de explicártelo. A ver. Un cuadrito acá. No, vamos a hacer así. Espera. A ver si tenía una hoja acá en blanco. Tenía que nada. Pero, bueno, él tenía, no importa, acá. Ahí está. Bueno, esto, no importa. Vamos a ver si con esto me logro explicar. Un segundito, por favor, y ya estamos. Esto, tengan en cuenta que esto es televisión en vivo. Así que. ¿Lo ves esto? ¿Sí? Más o menos reproduce lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, fíjate, a ver, si yo pongo mi mano ahí, fíjate que el pulgar, esta es mi mano derecha, el pulgar coincide con la orientación del vector. Fíjate que comprimo hacia el I positivo y tracciono hacia el I negativo. No sé si lo alcanzaste a ver o si yo me pude explicar. A ver, ahí. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Ves cómo hago? Sí. ¿Vio? Ah, ¿Sí? por eso sería de compresión. Claro, por eso te queda tensión de compresión en ese diferencial de área que yo había elegido acá. Yo puse un diferencial de área acá. Podría haber elegido cualquiera, mirá, yo elegí este diferencial de área. Podría haber elegido otro diferencial de área cualquiera y el análisis es exactamente lo mismo, de cualquiera de los cuadrantes. ¿Entendido? Sí, ahí va. ¿Sí? Mm. Bueno. Perdón, yo tengo una duda. Dale, decime. Si yo tengo un momento negativo o una posición negativa, ¿en la ecuación los pongo con su signo? ¿O me fijo si comprime o tracciona y me va a ir cambiando la ecuación? ¿Querés que lo hagamos? ¿Vamos a resolverlo eso? ¿Te parece? Dale, por favor. Ahora, voy a dibujar en la misma sección y vos me decís, Luis, poné el MI positivo o negativo, lo que vos quieras y considerá el diferencial de área donde más te parezca. Así que voy a compartirte y vamos a hacer un ejemplito de esto. A ver, yo tengo esto de acá. Imaginemos que esta es la misma sección que dibujé antes. Este es el eje Y. Este es el eje Z. Bueno, decime cómo querés que ponga, a ver cómo los puse en azul, decime cómo querés que ponga el momento MI y el MZ. Momento el Z hacia abajo El Z hacia abajo. y el I hacia la derecha. Vale.
¿Y el diferencial de área cuál querés que tome? Y puede ser arriba a la derecha o abajo a la derecha. Donde vos quieras, decime vos dónde preferís. Me da lo mismo. Bueno, abajo a la derecha. Bien. En el cuarto cuadrante, sí. Este sería el segundo, porque esto gira Verdad. de I a Z. Ahí. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, la expresión que yo les dije que tenemos que utilizar es que sigma x es igual a mi sobre i sub i por z menos mz sobre i sub z por i. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a analizar esto. Mirá, el momento de inercia son siempre positivos. Ahí no hay tutía. Z, la coordenada z del punto, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. Bien. La coordenada i, ¿cómo es? Negativa. Bien. El momento mi, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y el momento mz qué es? Positivo. Positivo. Bien. Bueno, muy bien. La cuenta de todo esto, ¿qué te queda? Negativo. Bien. Ahora te hago una pregunta. ¿El momento mi tracciona o comprime a este diferencial de área que vos elegiste? Comprime. Bien. ¿Y cómo te dio el primer término? Con el menos que ya hay. Con todo esto que acabamos de ver acá. Positivo. No, mi ahí comprime. Claro. Y con el menos de todo. ¿Cuál ¿No sería menos de menos todo? y menos? ¿Cuál es el menos de todo? Ese menos grande por el menos del momento. ¿Este de acá? Claro. No, pero este es el resultado de todo esto, ojo. Entonces Ojo, negativo. Claro, entonces te queda negativo, por eso, o sea que coincide perfectamente. La compresión coincide con el negativo ese. Claro, este momento, a ver, espera, este menos es el resultado de todo esto. Por eso, este signo acá va precedido de un signo más. ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo la expresión es esta? Fíjate que la expresión, ahí lo ves los dos, el primer término no ves nada ahí, el primer término ahí es positivo. En cambio, fíjate, el resultado matemático de esto, ¿cómo es? Negativo. Negativo. Y el resultado con su signo que lo precede, ¿cómo me queda? Positivo. Positivo. ¿El MZ qué provoca ahí? ¿Tracción o compresión? Tracción. O sea que coincide con esto. Perfectamente. ¿Mm? Sí. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Gracias. No, de nada. Bueno, hacemos un descansito de unos 15 minutos, ¿les parece? Sí, dale. ¿Sí? Dale. Son 10:37, volvemos 10:52 más o menos. Así seguimos, y yo ya acá paro de grabar.